Bueno, mis amados, Shabbat Shalom, qué bendición poder estar reunidos aquí en la presencia de nuestro Padre, como hermanos, como pueblo, en este tiempo especial también de instrucción de nuestro Padre para cosas nuevas que tiene para nosotros. Pero algo que tenemos presente es que durante estas instrucciones que vamos a tener estos días, desde esta mañana y de aquí en adelante, son instrucciones directas a nuestra alma, aún para cosas que tenemos que mejorar, corregir, tal vez restaurar, para poder habitar de la forma correcta delante de nuestro Padre y poder ser usados de la forma correcta por nuestro Rey. El día de hoy, o en este momento, vamos a tener una enseñanza que yo les pido que por favor estén bien atentos, porque es instrucción directa de nuestro Padre a un punto específico, en algo que hay en nosotros, en su pueblo, y que debe ser mejorado por nuestras vidas y por las generaciones a futuro. ¿De acuerdo, mis hermanos? Así que, bueno, digamos que al ser un punto directo, algo que nuestro Padre señala, es importante tener presente que esa instrucción es para ejecutarla. Bueno, no es un mensaje más por escucharlo, sino que estos mensajes específicos de estos días son para accionar en nuestras vidas. Después ya no hay más tiempo, es de decisión y determinación. Así que, bueno, mis amados, vamos a arrancar por la parte de que siempre hemos analizado en nuestras vidas, a medida que estudiamos la Torá, la Escritura, buscamos algo bien importante o tenemos un propósito inicial, el cual es vivir Torá. Creo que es lo principal del por qué estudiamos la Escritura, es correcto. Muy bien. Digamos que cuando buscamos estudiar y vivir Escritura, es para hallarnos justos delante de los ojos de Elohim, nuestro Padre, pero también nuestro juez, de Yahweh, nuestro Elohim. Tengámoslo presente. Pues digamos que siempre hemos tratado de desarrollarlo, lo hemos hablado, lo hemos buscado, pero en este punto hay que hacer un alto y pensar a qué nos habla con ser justos, porque siempre hemos tratado de desarrollar esa palabra justo desde un término tal vez profundo o bien espiritual, pero nuestro Padre nos lo va a traer algo físico y puntual, así frente aquí, palpable. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de justo, en el hebreo ya conocemos qué es la palabra Sadik. ¿Qué significa Sadik? Justo, ¿y qué más? Bueno, dejémoslo en justo. Listo. Cuando hablamos de Sadik, comprendemos que viene de una raíz como tal, que es Tzedek, que es justicia. ¿Ok? Tengámoslo presente. Justicia. Sadik es el que practica la justicia, el que vive en justicia. ¿Sí? Pero nos determina cosas bien importantes dependiendo del punto en que lo veamos. Por ejemplo, hay otra parte que desciende o desprende de la raíz Tzedek, que es Tzadok, y es justificado. En este caso nos habla de un justificado o alguien que justificará. Cada palabra nos determina un punto de vista diferente. Bueno, cuando hablamos de la otra palabra que es Sedaká, ¿sí la han escuchado alguna vez? Sí. Sedaká. ¿A qué nos hace referencia Sedaká? A obras justas. Obras justas. Muy bien. Obras justas, acciones justas. Obviamente de un Sadik. Pero cuando analizamos esta parte, comprendemos que la base neta, al observarlo desde la mentalidad hebrea, tanto Sedek como Sadik como Sedaká nos habla de equidad. Equidad. En nuestro accionar, en recibir equidad y en hacer equidad. La equidad que proviene de nuestro Padre. Y esta equidad no es darles a todos por igual lo mismo, no. Esta equidad es darle a cada quien lo que merece según sus acciones, en la medida que asimismo lo ha ejecutado y en el tiempo que debe ser.
¿Listo, mis amados? ¿Se los repito? ¿O? No, está bien. ¿Ahí ve? Sí, lo repito. Entonces, equidad es darle a cada quien lo que merece en la medida que merece según sus acciones y en el tiempo justo, en el tiempo correcto, exacto de nuestro Padre. Ni más ni menos, lo que es. Por lo que está comprometido, como lo veíamos con las palabras, nuestro accionar, nuestro ejecutar, ¿verdad? No podemos darle a alguien más cuando ha tenido una acción de pronto incorrecta. Toda acción tiene una consecuencia y conforme a ello recibe. Entonces es acá donde comprendemos que en realidad habitar en la presencia del Eterno y vivir Torah es algo que requiere de decisiones en nuestras vidas, pero de estar sobrios en el momento de que las escuchamos. ¿Por qué? Porque cuando las escuchamos podemos decir como el pueblo, sí, haremos. Pero si no estamos sobrios, solo va a quedar en palabras, pero después sí van a haber consecuencias, ¿sí? Porque diríamos, haremos, pero en nuestro ejecutar no habría nada. Es el estar conscientes, lo hablo a mi manera, ¿sí? Lo digo en mis palabras, estar conscientes y permanecer conscientes. Así que nuestro Padre, conforme a esto, nos trae dos mandamientos importantes, preceptos, dos mitzvot, que están, llamémoslo así, dentro del orden de los positivos, ¿sí? De lo que debemos ejecutar, de los deberes que tenemos para poder comprender derechos. Y estos mandamientos los vamos a empezar a desarrollar, los cuales involucran sedaká, obras justas, o un accionar justo. Y vamos a empezar a desarrollarlo. Para poder observarlo, quiero invitarlos a Levítico 25, del versículo 35 en adelante. Voy a hablarles un poco de lo que dicen los versículos anteriores. Como tal, esta instrucción la daba Yahweh directamente a Moshe, para que la transmitiera a su pueblo, dándoles instrucción referente a las tierras, cómo se habrían de manejar en cuanto a ventas y el orden que se debería hacer, pero sobre todo resaltando el año de Yobel, el año de jubileo, ¿sí? Y el séptimo año, los séptimos años, que eran tiempos de reposo de la tierra. Sin embargo, como nos vamos a basar únicamente en este mandamiento que vamos a tratar de sedaká, de obras justas, lo vamos a leer y quiero pedirles el favor, alguien que tenga, la Reina Valera es la más usada, ¿cierto? Yo tengo. ¿Tú la tienes? El Levítico 25, del 35 al 38. Dice así: y cuando tu hermano empobrezca, ¿sí? Sí. Y se acoja a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Elohim, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo Yahweh vuestro Elohim, que lo saqué de tierra de Egipto, para darle la tierra de Canaán, para ser vuestro Elohim. Así es, para ser vuestro Elohim, vuestro juez. Entonces tengamos algo bien presente, lo vamos a desarrollar. Cuando esto sucedía, yo le preguntaba a mi padre si es uno de los mandamientos que debemos tener presentes, pero ¿qué tiene que ver con las nuevas generaciones, o las generaciones futuras, aún con nosotros? Y el punto es claro, que si no hacemos corrección en esto, pues es algo que no vamos a poder ver y comprender, porque ahorita estamos acá, dentro de unos días, meses, años, vamos a estar en otras tierras, y vamos a ser un pueblo, completamente algo mayor y más profundo a lo que estamos acá, a lo que hasta el día de hoy hemos vivido, y los que van a estar allá, vamos a ser nosotros, nuestra descendencia que de nosotros va a aprender, y las personas nuevas, hermanos nuevos, que de nosotros van a aprender. ¿Y cómo se aprende? Con sedaká, con obras
Ok, entonces yo clamaba al Padre y decía, papá, ¿en qué y cómo? Y únicamente el Eterno decía, lean la Torah, lean. Y es sencillo. Vamos a irlo leyendo ustedes en sus escrituras y yo voy a irselos leyendo desde el hebreo y vamos a ir comprendiendo porciones de sus palabras que están ahí y tal vez a veces las dejamos pasar un poquito por alto. Versículo 35. En este versículo 35 vamos a encontrar lo que es la ejecución sobre el estado de una persona, Tzedaká. ¿Sí? Entonces, la primera palabra dice, y si empobrece. Así dicen sus escrituras. Y si empobrece. Y si empobrece. La palabra empobrece, que vamos a empezar a ver en este momento, porque vamos a ver la palabra pobre, mendigo, empobrecer en los siguientes textos. Tenemos que tenerla clara de qué forma es que el Padre nos la está hablando. Entonces dice, la palabra empobrece es estar abajo, o hace referencia a estar abajo, pero también nos hace referencia a un estado para crecer. Casi nunca lo vemos de esta forma. Cuando hablamos de un pobre, o cuando hablamos de una persona que ha empobrecido, siempre decimos, uy, lo perdió todo, o tal vez no ha tenido la capacidad de sobreabundar, llamémoslo así, no solamente en lo material, sino en todos los aspectos, en todas las áreas. Una persona dentro del pueblo de Israel que empobrece es una persona que tiene todo en su alma, todo para crecer. Porque es como una semilla, hace parte del pueblo, ¿sí? Solo que le falta una manito para brotar y crecer. Una manita, ¿sí? Una ayudita para brotar y crecer, tengámoslo presente. Entonces dice, y si empobrece tu hermano y se debilita su mano, ya lo vamos a ver, para contigo. ¿Cómo así para contigo? Si se debilita su mano en sus bienes, en lo que tiene, tanto material como espiritual, tengámoslo presente, para contigo, o sea, en comparación contigo, conforme a lo que tú posees o tienes, lo ayudarás. ¿Sí dice así su escritura? Dice, vivirá contigo. Lo ampararás. Lo ampararás, lo Como ampararás. forastero y extranjero vivirá contigo. Así es. Esa palabra ayudarás será como posesión tuya, como si fuera de tu sangre, porque literalmente es hermano. ¿Sí? Literalmente es hermano. Somos de un pueblo. Será como posesión tuya, como algo de tu sangre. ¿Sí? Lo retendrás y lo sostendrás, como extranjero y como forastero. Cuando observamos estas dos palabras, tenemos presente que ese estado en el que se encuentra en ese momento de empobrecimiento o pobre o de mendigo, y ahorita voy a explicarles esa palabra, es algo que es de paso. ¿Qué es de paso? Si tengo tzedaká, ejecución para con ese momento. Entonces, es algo que es de paso, con un extranjero que llega, ¿sí? Con un forastero que va de paso, ¿sí? Algo que es por un tiempo, por un momento, no es para toda la vida. En el pueblo de Israel aún la palabra dice, no les va a hacer falta nada, pero hay estados, ¿sí? Entonces será como residente de paso. Y el residente de paso, cuando digamos hay alguien, un familiar que viene de viaje y va, digámoslo, viene de Cachipay y va para Paipa, ¿qué trae en sus manos? Tal vez su equipaje y lo necesario para el viaje. O sea, no trae nada. ¿Cuál es nuestro deber? Recibirlo y acogerlo y brindarle de nosotros conforme a lo que necesita, ¿verdad? Entonces, alguien que va de paso, un tiempo, no toda la vida, un tiempo. Entonces, y vivirás con él y vivirá contigo, y vivirás con él y convivirá. Una cosa es vivir y otra cosa es convivir. Y convivirá contigo. ¿Listo? Nos está marcando cosas muy puntuales, sencillas en la sola lectura de lo que debemos hacer con un hermano si en algún momento empobrece. Voy a hacer un alto acá. Vuelvo y repito. Como lo leíamos al final, como el Pan nos ayudaba a leer hace un momento en el versículo 38, para la tierra que nos ha de dar. Tengámoslo presente, porque lo más probable es que se presenten casos, ¿sí?
donde realmente vamos a hacer este accionar. Es más, pueden estarse presentando casos acá, pero tal vez no nos hemos dado cuenta. Es más, tal vez nunca nos habíamos detenido a observar este mandamiento, que es lo más importante. Y si lo observábamos, ya vamos a ver una palabra que hay más adelantico. El versículo 36 nos marca algo bien especial, y es que no lo debemos hacer por el hecho de tenerlo ahí. ¿Sí me hago entender? El versículo 36 nos marca de no hacerlo por el hecho de tenerlo ahí para sacar provecho de, como si fuese un esclavo. ¿Sí? Dice el versículo 36, no tomarás de él interés. ¿Por qué? Por vivir y convivir contigo. Hasta ahí no nos ha hablado de nada más. Únicamente por el hecho de vivir, de habitar y de convivir, compartir conmigo. No tomarás de él interés. En este caso, esa palabra interés, netamente de la raíz, nos habla de una mordida. ¿Por qué de una mordida? Una cosa es el interés de algo. Yo tengo acá una porción de dinero, ¿sí? La pongo a producir porque David me la prestó y de las ganancias él me cobra un interés, ¿sí? Pero si yo no tengo nada y él me va a cobrar un interés, es como una mordida, es a lo que hace referencia esa palabra. O sea, va a quitar algo de mí que yo no tengo. Me va a arrancar una parte de mí. No tengo cómo pagar, así que va a sacar algo que hace parte de mí. No le arrancarás parte de lo que es lo que indica esa palabra. Una cosa es tomar de lo que tiene y otra parte es tomar de lo que es, de lo que es esa persona. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Bueno. Ni usura sigue después. Así tienen en sus palabras, en sus escrituras, no tomarás interés ni usura. ¿Sí? Tal cual. Ni ganancia, ok. Ni usura. Ese usura es quitarle de lo que ha multiplicado tal vez o lo que ha logrado conseguir estando dentro de mi casa. Tengámoslo presente. O sea, no le voy a quitar de lo que no tiene. No puedo darle una mordida, o sea, arrancarle una parte de lo porque no tiene cómo. Tampoco voy a quitarle de lo que habitando en mi casa tal vez ha conseguido, lo poco que consiga, porque es injusto. No sería sedacá. ¿Y nosotros no seríamos? Sadik. ¿Listo? No voy a quitarle ni usura, no voy a quitarle de lo que ha multiplicado o ha conseguido dentro de mi casa, sus rebrotes. Sus rebrotes. Porque una persona que ha empobrecido es como un árbol que lo cortan. ¿Y cómo voy a quitarle sus rebrotes? Para beneficio mío. ¿Sí? Y temerás a tu Elohim, ¿sí dice así sus escrituras? Y temerás a tu Elohim, ¿a tu quién? A tu juez. A tu juez. Y vivirá tu hermano contigo. Obediencia, reverencia ante nuestro Padre que todo lo ve, ¿sí? Y vivirá tu hermano contigo. En sus palabras está, ¿y temerás a Dios o temerás a el nombre directo? Muéstrate tu temor allá. Temor, ok. Acá directamente en la palabra neta original nos habla, bueno, no original, en la porción más antigua, nos habla de Elohim, de tu juez. ¿Listo? Ahora, el versículo 37 dice... El versículo 37 ya nos habla netamente de una ayuda que yo puedo brindarle. Y aquí viene algo bien importante, ¿sí? Pues presten atención antes de leerlo. ¿Las cosas que nosotros tenemos es porque las conseguimos o porque Yahweh nos las ha dado? Yahweh nos las ha dado. Tengámoslo presente. Dice así: tus finanzas o tus riquezas o tu dinero, en sus escrituras debe estar como tal vez tu dinero, ¿sí? No darás a él, ¿con qué? Con interés. O sea, si vas a prestar, y quiero que lo tengan presente por las siguientes palabras que vamos a leer. Si tú le das, no le vas a cobrar interés. No vas a morder de lo que tú le has dado para ganar a costas de eso. Porque ¿qué necesita una semilla? Enterrarla y agüita, ¿sí? Sembrarla y agüita para que brote. ¿Cómo voy a quitarle si hasta ahora está rebrotando? ¿Sí? Entonces, no morderás de lo que pueda multiplicar con lo que tú le das, pues es una ayuda. Es una ayuda.
¿Por qué una ayuda? Ya lo vamos a comprender. Porque así, si lo hacemos, normalmente el pueblo de Israel quedaba esclavo cuando sacaba préstamos y no tenía cómo pagarlo. Pero si sacaba préstamos con un extranjero, esclavo quedaba si no tenía cómo pagarlo. Se hacía esclavo, ¿sí? Les estoy hablando de ese entonces. Entonces, de una u otra forma, ese sacar prestado a alguien externo lo hacía esclavo. En nuestro caso, si existe la opción de alguien que pueda aportarle a su hermano o a futuro, que pueda darle a su hermano para que rebrote, ¿cómo le va a cobrar interés? El mismo interés que tal vez le puedan cobrar afuera para, llamémoslo así, esclavizarlo. Si estamos para tender la mano, ¿sí? Para tender la mano. Vamos a sembrarlo y vamos a regar agüita encima. Dice, seguimos leyendo, o por ganancia darás a él alimento, pues tampoco se le va a cobrar la alimentación. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que provee? Yahweh. Ya vamos a comprenderlo. Y dice el versículo 38, yo Yahweh, ¿cierto? Yo Yahweh Elohei, juez suyo, que de la tierra de Egipto a ustedes los sacó, para darles a ustedes la tierra de Canaán, para ser para ustedes por juez, por Elohei. ¿Listo? Yo Yahweh. O sea, en pocas palabras nos está diciendo, háganlo de esta forma porque yo estoy pendiente de lo que hacen. ¿Sí? Yo soy el que les doy, no ustedes. Está llevando a un ¿qué? A un concientizarse y a un morir en el alma, ¿cierto? De que no somos dueños de nada. Y de lo que hemos recibido de gracia tenemos que... Ok, ahora bien. Hay un punto bien importante y es que esta misma palabra se repite en Deuteronomio 15. Vamos a leerlo del versículo 7 en adelante. Y es exactamente la misma palabra que nos hace referencia ¿Hasta el 11? al Levítico. Ya te digo, mi pase, señor, permíteme un segundo. Levítico hasta el 11. Sí, señor, mi pase. Dice así. Sí, perdón. Cuando haya en medio de ti algún menesteroso entre tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no endurezcas tu alma, ni cierres tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano libremente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu alma pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Porque él podrá clamar contra ti a Yahweh, y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no será de mezquino de alma, cuando le des, porque por ello te bendecirá Yahweh tu Elohim en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Es algo bien tremendo, ¿no? De una u otra forma es como si estuviéramos recibiendo instrucción para el futuro. Tengámoslo presente. Pero que hay que empezar a dejarlo ¿desde cuándo? Desde ahora. Desde ahora. Es fuerte, vuelvo y les digo, antes de seguir y retomar aquí esta porción del texto, porque miren, muchas veces nos cuesta de una forma muy fuerte, por falta de entendimiento, llamémoslo así, el dar. Y la base de esto y el final de esto es comprenderlo, porque así, ¿cómo van a vivir nuestros hijos? ¿Cómo vamos a pedir aún que se nos aumente el pueblo con esto? Si estas cosas el Padre las instruía antes de entrar a la tierra, antes. O sea, los estaba limpiando de un Egipto. Los estaba limpiando y purificando antes de. Y es lo que está pasando ahora, nos está dando instrucción antes de. ¿Sí? Y aquí este texto me encantó más
porque nos especifica un poco más cada porción de lo que ya nos había hablado antes en Levítico. Presten atención, por favor. Versículo 7, lo voy a leer. Dice así: cuando haya contigo abellón, pobre, debe estar en sus escrituras. En este caso, mendigo. ¿Ustedes saben quién es un mendigo o a qué hace referencia mendigo en el pueblo de Israel? ¿Qué hace un mendigo? Pedir. El que clama a Yahweh, el que pide, el que pide. Cuando haya contigo alguien que esté clamando a Adonai, ¿por qué? Por provisión. La provisión, mis hermanos, no es únicamente lo que yo necesito aquí material. No es por decir, Padre, tengo hambre, dame un pan para comer. No es únicamente eso. Provisión abarca toda tu necesidad. Solo que nosotros a veces limitamos, aún no sabemos orar. Eso es poco a poco. Hoy lo compartíamos con Juanito. Cuando uno clama, uno aún limita. Padre, dame la provisión para esto. Algo específico. Padre, como si el Padre no conociera nuestras necesidades, ¿cierto? Entonces, en vez de decir, papá, tú sabes qué necesito. Por favor, dame tu provisión. Porque si estoy necesitando algo material, lo más probable, casi 100% garantizado, es que esté necesitando algo espiritual. Una palabra, una corrección, una instrucción. Es más, hasta un abrazo puede estar haciendo falta. ¿Sí? Un aliento. Y si yo me enfoco, Padre, solo esto, limitamos mucho el mover de nuestro Padre, por precisamente no ver aún más allá. ¿Listo? Entonces, cuando haya contigo abellón, es la palabra en hebreo, pobre, mendigo, más claro, el que clame a Yahweh. Y que clame a Yahweh, ¿por qué? Porque si tiene necesidad y es parte del pueblo, ¿a quién va a recurrir? A Yahweh, nuestro Elohim, ¿cierto? Dice, cuando haya contigo alguien que clame de uno de tus hermanos, y nuestros hermanos en el pueblo de Israel, ¿a qué son formados o cómo son formados? Nuestro padre nos lo enseñaba, imagen y semejanza. Cuando haya entre nosotros alguien, si lo observo de esa forma, no lo veo y digo, si estás pasando por un proceso de él, yo no me voy a meter porque yuca, llevo el bulto. No. Alguien a imagen y semejanza, que es una semilla, que nosotros lo vemos en esa situación, pero que Yahweh lo ve con unos ojos diferentes. Nuestro Padre no lo ve como la sola semilla. El Padre lo ve ya hecho un árbol y dando frutos. ¿Sí? De uno de tus hermanos, que son a imagen y semejanza, dentro de una de tus puertas, o sea, lugares en los que se va a habitar, en tu tierra, que Yahweh tu Elohim da a ti, no endurezcas tu corazón y no aprietes. En este caso, la palabra apretar, cuando la observamos netamente desde la raíz hebrea, nos hace referencia a rebotar. Presten atención a esto. O a bailotear. Tengan cuidado con esto. Y si en algún momento ha pasado en sus vidas, hoy es el día de pedirle perdón al Padre. Dice, no endurezcas tu corazón, y se los voy a leer de esta forma. No lo bailotees. Si no le vas a ayudar, no lo bailotees. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Si no lo va a ayudar, no. Pero ¿cómo juegas tú con la necesidad de alguien? ¿Sí? No lo rebotes solo para ti. Hace referencia como a lo que yo tengo, como que se lo... bueno, yo le voy a ayudar. Es como si hiciera reversa la palabra. ¿Sí? Podríamos decirlo que como un balón. Sí. Se va y se devuelve. Como que sí lo ayudo, pero no. Un engaño. Eso es lo peor que puede haber. Por eso dice, no apretes. La mano tuya, dice la Escritura, hacia tu hermano, el mendigo. ¿El que qué? El que clama a Yahweh.
No apretes tu mano hacia tu hermano, el que está clamando. ¿Por qué clama? Porque tiene necesidad. No la apretes, no lo bailotees, no juegues con él, con su alma. ¿Sí? Versículo 8. Sino que abrirás, dice el hebreo, abrirás. ¿Se acuerdan cuando nuestro Paz nos enseñaba referente a morirás? Nos hace referencia a algo físico, pero algo espiritual también mucho más profundo. Sino que abrirás, le darás y desencadenarás la bendición de Yahweh, donde tú vas a ser el instrumento. Porque dicen por ahí en el mundo, si llega un hijo, viene con el pan debajo del brazo, ¿cierto? O con un cheque. Sí. Pero que cobra. Pero si llega un hermano tuyo que necesita a tu casa y tú lo recibes, ¿tú crees que Yahweh no te va a proveer aún para él? Claro que lo va a hacer. Las puertas se van a abrir. Dice abrirás tu mano. Y Yahweh bendecirá como canal de agua de vida. Bendecirá. Darás paso a los asuntos terrenales, o en los asuntos terrenales se ejecutará y tú lo verás, permitiendo el acceso a un fluir espiritual por medio de tu vida, para tu vida y para la vida de tu hermano. ¿Sí? No dando, ojo con esto, porque aquí viene lo más importante. El abrir la mano no es dar solo lo material, no dando únicamente lo material, sino que si está en tu casa, ¿cuál es tu responsabilidad también? Confortarlo, enseñarle, avivarlo, sembrarlo y echarle agüita. ¿Sí? Darle palabra. ¿Qué necesitas? Abre tu mano. ¿Qué necesitas? Puede que lo tenga todo y no se haya dado cuenta y lo que necesites sea una palabra. Abrirás tu mano. ¿Sí? Dejarás que fluya, que ejecute. ¿Sí? Como les decía hace un momento, porque la provisión no es solo material. En lo material lo vemos. En lo material vemos el accionar y el fluir de lo espiritual, de lo que no vemos. ¿Listo? Sigue. La mano tuya a él. Sino que abrirás la mano tuya ¿a quién? A él. Al que es imagen y semejanza. Y prestarás. Ojo, porque esta palabra, prestar o prestarás, en sus porciones dice así, en sus escrituras. Prestarás. ¿Saben cuál es la palabra neta ahí con la que el Eterno se enfocó? Libertad. Y no dice prestarás. Lo que dice ahí es y prestarás. Y con libertad lo libertarás. Prestarás. Con libertad lo libertarás. ¿Por qué? Porque al prestarle, ya lo vamos a ver, no lo vas a hacer con interés. Afuera lo hacen con interés para echarle mano y, bueno, ya se comprometió con nosotros. ¿Sí? Dentro de nuestro pueblo no va a ser con interés, porque le vamos a prestar ¿para qué? Para que lo que él reciba, sin tener que pagar, lo use por un tiempo, como Yahweh nos da a nosotros la tierra, el trabajo, todo para ejecutarlo y producir, ¿sí? Recibir aún la provisión. Entonces, con libertad de lo que tú tienes, le darás a él ¿para qué? Para que sea libre. Con libertad libertarás. Entonces él va a ejecutar sin tener que pagarle a nadie más, podrá obtener su base y te devolverá lo que es tuyo. Ahora, Eclesiastés, ya ahorita se los voy a leer, 19:17 dice, el que presta al pobre, así es. Yahweh mismo, es como si Yahweh mismo le debiera. Proverbios 19:17, no Eclesiastés, sino Proverbios 19:17, perdónenme por favor. Proverbios 19:17, el que presta al pobre es como si a Yahweh le prestara. Seamos conscientes de eso. ¿Listo? Entonces, como les decía, libertad, con libertad lo liberarás. Él podrá hacer su capital. ¿Qué necesita? Una echadita de mano, una ayuda. ¿Que de dónde viene? De lo alto, si somos a imagen y semejanza. ¿Sí?
para que no caiga en cautividad, obviamente en ese tiempo en el pueblo de Israel. Pero no sé si lo han notado, y es que el Padre nos va a libertar en gran manera en los lugares donde nos va a establecer. ¿Sí se han dado cuenta lo que nos está instruyendo? Va a ser tan bendecidos los lugares, tan prósperos, que aún nos va a libertar del mismo sistema, para que no dependamos de él. Nos va a hacer fructíferos, ¿sí? Va a bendecir las obras de tus manos, que ya lo vamos a ver más adelante. Va a bendecir tu tierra. Es más, dentro de los versículos anteriores a esto, que habla del año jubileo, dice: para el año 48 clamarán a Yahweh, y Yahweh aún les dará para que se sostengan por 3 años. Ese año y los otros 2. 3 años. Porque Él puede hacer multiplicar. ¿Qué sucedió con Isaac? Cuando estuvo cerca a Abimelech, multiplicó aún casi que más que el mismo reino de Abimelech. Dio más abundancia. Y la pregunta es, ¿nosotros somos conscientes de eso? A veces se nos pasa. Y por andar enfocados en esto, dejamos de tener nuestra mirada en el eterno. Si nuestra mirada está en Yahweh, nos va a prosperar y nos va a bendecir para dar bendición a uno de nuestros hermanos. Ahora, mire el que está a su lado. Hoy estamos acá. A futuro va a llegar muchos, pueden ocurrir situaciones, ocasiones, puede que alguno no tenga, como puede que llegue alguno y digan no tengo. Y la misma palabra dice es para que habiten entre ustedes, para que no se tenga que salir, para que habite ahí libre entre ustedes. Para eso es esta instrucción, para que habite entre nosotros. ¿Listo? Vamos a seguir, y estamos solo leyendo. Vamos a seguir. Entonces, voy a repetirlo, versículo 8. Sino que abrirás. Darás paso entonces a todo el fluir por medio de ti. La mano tuya a él, y con libertad lo libertarás, ¿sí? Según la necesidad que él necesita. De pronto van a ver así como muy repetidas palabras, pero era que así se escribía, así para marcar algo concreto lo escribían así, neta. Versículo 9. Ahí vamos. Dice alguien que porfa, mi paz, ¿me lo puedes ayudar a leer, porfa? El versículo 9. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar a Yahweh. Entonces, guarda a ti con intención de tu corazón maligna, diciendo, así está netamente en la raíz, en el antiguo. Dice, guarda a ti, suena como si fuera algo, como un lenguaje como los indios, yo, Pepito, yo, ¿sí? Pero es así, guarda a ti. Entonces, guarda a ti con intención de tu corazón, o sea, guarda la intención de tu corazón, que no sea maligna, diciendo, está cerca el año séptimo, ¿sí? Año de remisión, y es malo tu ojo contra tu hermano, el necesitado, o sea, el que está clamando a Yahweh, y no le das a él. ¿Nosotros tenemos que guardar estos tiempos? Claro que sí. Y no das a él, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que en el año séptimo, no, pues la gente se libraba las deudas y por eso no se prestaba. Claro, entonces aquí nos está resaltando, claro, en pocas palabras, como que le voy a prestar si va a quedar como que voy a perder. Sí, pero eso les olvida, vuelvo y repito en Proverbios, que le prestan esa Yahweh. Es como si le prestaran a Yahweh. Por eso la gente le dice a uno que Dios le pague. No, mire, quiero compartirles algo bien especial. Y va a sonar tal vez chistoso, pero miren esto. Miren esto tan tremendo. Un día iba con mi papá, hace ya un tiempo. Lo estaba acompañando en Bogotá a hacer unas diligencias. Y de una u otra forma
yo era de los que, o sea, yo veía una persona necesitada y todos me decían, es que usted parece como tonto, también a todos les da. Bueno, no a todos les daban, ¿no? A los que yo veía que era como para consumir vicio, eso sí no les daban, ¿no? Pero había una señora y no se me puede olvidar su cara de necesidad. Estaba muy mal y tenía un niño. Hay gente que uno dice usan los niños para... Sí. Pero no, era diferente, o sea, algo marcó. Y estaba pidiendo y yo saqué y le di, no voy a decir cuánto saqué y le di. Y fue tanta la gratitud en su rostro que literalmente me dijo así, me dijo que Dios le pague por lo que usted acaba de hacer. Pero esas palabras como que son tan puntuales que uno dice, uy. Y sí, seguí con mi papá. Me dijo, y aún le multiplique. Y seguimos andando con mi padre, güey. Y lo acompañé, entramos a un centro comercial. Y suena chistoso. Pero íbamos caminando, cuando de un momento a otro vi como unas cositas ahí botadas en el piso. Y me agaché y lo recogí. No, era un arrume de billetes. Y no me lo creen. Era 10 veces más literal lo que yo había dado. Porque, bueno, en las otras ocasiones, les digo, de pronto era que lo engañaban a uno, ¿sí? Pero ese día vi tanta necesidad en esta mujer que, no sé, como que fue con tanto amor. Entonces sí sucede que el que da al necesitado es como si prestara a Yahweh. Que no van a coger la costumbre de dar. Así no, eso. No vayan a hacer. O sea, hay que dar, pero sin esperar nada a cambio. Yo eso no me lo imaginaba, eso yo no me lo imaginaba, ¿verdad? Es algo que pasa así como. Sigamos. Entonces. Bueno, sigamos. Entonces, tengamos presente esto. ¿Por qué? Porque al ver tal vez que una persona no tiene cómo devolvernos lo dado, no es que vayamos a cerrar nuestra mano, ¿no? O que hay que perdonarle su deuda, no es que vayamos a cerrar su mano. Tal vez digamos, pero ¿cómo me va a devolver? Es lo que menos tenemos que pensar. Porque es que la provisión nos las da el Eterno. Tenemos lo que necesitamos. Y si tenemos para dar, es porque el mismo Eterno lo ha puesto en nuestras manos. Pero bueno, ya vamos a ver algo bien especial. Dice, entonces, aquí ya. Está cerca el 7º año de remisión, dice acá. Y es malo tu ojo contra tu hermano, el necesitado, y no das a él. Entonces clamará contra ti. Ojo, porque es parte del pueblo, ¿sí? Y alguien que no abre su mano, es como si no fuera parte del pueblo a la misma vez. ¿Sí? Clamará contra ti y Yahweh, ¿sí?, te contará esto por culpa o por pecado. Por pecado. Versículo 10. Vamos a seguir. Darás. ¿Cómo inicia el versículo 10 de ustedes? Dar al pobre, ¿cierto? Dar a él. En este caso es darás nuevamente. Darás. Así lo encontramos, reafirmándolo. Darás. O sea, algo que es puntual y hay que hacerlo. Darás. Pues en sí, solo somos instrumentos. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Solo somos instrumentos acá en la tierra, por medio de los cuales Yahweh puede moverse y ejecutar su obra perfecta. ¿Sí? Entonces, darás a él. Y no serás mezquino. Ahora, cuando hablamos de esa palabra mezquino, hace referencia a empeorar las cosas. El que es mezquino empeora las cosas. ¿Por qué? Porque no solamente deja al necesitado como está, sino que aparte de eso empiezan a sucederle cosas a él. Empeora la situación. Así de sencillo. Empeora la situación porque también al no darle, miren esto, el no darle al necesitado es como intentar hacerle daño o intentar destruirlo. Es lo que nos instruye esa palabra mezquino. No vas a ser o no serás mezquino, porque vas a empeorar todo, porque al ser así y ver que él tiene necesidad, al ver que tiene necesidad y no darle, es tu intención mala.
como querer hacerle daño, como que muérase de hambre. Es tremendo intentar una mala intención, ¿sí? Pero, Alejito, tengo una pregunta. Hay que analizar el contexto, porque de un contexto como estos hay que tener mucho cuidado, porque la religión, mucha gente ha utilizado este tipo de textos para valerse de la ingenuidad de los mismos creyentes. Sí, no, Entonces uno en esto tiene que tener cuidado, porque claro, este texto me está llevando a un punto de, claro, sí, pero resulta que el personaje que está al otro lado, hay que mirar cuál es la intención también, porque vemos gente dentro de la fe vividora. sí, señor. Sí, a eso voy. Ya ahorita sigo con eso. Sí, no, ya voy para allá. No, ya lo sigo acá. Estoy dando este punto, pero voy para allá precisamente por eso. Me voy a adelantar un poquito. ¿Por qué este caso? Porque literalmente no es mantener, por eso hablaba de un tiempo. No mantenido. Tiempo, exacto. Mantenido, sí. No es mantener a alguien. No es que alguien llega y diga, ay, estoy pobre, y llegó y se le arrimó en la casa y mantiene durmiendo hasta tarde, no hace nada. No. Es un tiempo y es una persona que solo necesita, como lo decía al principio, una manito para volver a despegar, para que arranque nuevamente. Y entonces arrancó, se defiende, hágale. Porque ahí para allá ya tiene su medio. Sí, no, sí, eso sí. Ya lo tengo aquí más adelantico, ya vuelvo y lo retomo ahorita. Para aprender. Pero enseñarlo a pescar. Así es, así. Exactamente esa es la provisión. Te doy, pero te enseño. ¿Por qué tal vez quedaste en la pobreza? ¿Qué errores se cometieron? ¿Qué había en tu alma? Tal vez fuiste mezquino. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitas aprender? Es un llamado de atención, tal vez el quedar en la pobreza. Venga, siéntese acá, abramos la escritura. Vamos a aprender. ¿Sí? Ya lo sigo, ya lo retomo más adelante. Entonces, dice acá, y no serás mezquino. Tu corazón en tu dar a él no tiene que ser mezquino. No puede ser mezquino tu corazón al dar. Pues a causa de la palabra, presten atención. Acá en sus versiones debe estar diferente. A causa de... En el 10. Y no será mezquino tu corazón al dar a él. 25. El versículo 10. Dice, sin falta le darás y no serás mezquino el alma cuando le des, porque por ello te bendecirá Yahweh tu Elohim en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Ok, pero cuando lo observamos, la raíz neta de esa palabra dice, pues a causa de la palabra, tengamos presente, de la palabra que es, de la ejecución que le damos, ¿sí? Obviamente comprendemos que el mundo por la palabra de Yahweh fue creado, todo lo que existe por la palabra de Yahweh fue creado. Y si hay un mendigo con necesidad que se acerca a ti, o sea, alguien que necesita, vuelvo y repito, por un tiempo, ¿sí? La palabra de Yahweh viene para dar. Entonces, conforme a la ejecución que tú tengas, a la palabra que recibas, si la haces o no la haces, ¿sí? Si la haces, la misma palabra, o sea, el mismo accionar de dar, ese te hará recibir bendición de Yahweh tú, Elohim, de Yahweh tú, juez, quien está pendiente de todos tus actos. Entonces, en toda obra y en toda ocupación de tu mano, o sea, a lo que te dediques, en todo lo que tú trabajes, pero también miren esto, a lo que te dediques. Porque una cosa es el accionar por el beneficio, por la provisión, por el medio del cual el Padre nos da la provisión. Por decir, sembrar un campo, soy agricultor, ¿sí? En mi accionar recibiré bendición en la obra que haga. Pero en mi ocupación, ¿nosotros somos qué? Siervos, ministros del Eterno. ¿En qué te ocupas tú? ¿En servirle al Padre o solo en hacer plata? Entonces, en tu ocupación, en ministrar la presencia del Eterno y servirle, también recibirás bendición. Porque todos están así. Atentos. ¿Hasta ahí todo claro? Sí.
Bien hermosa esa Con palabra. preguntas, pero sí, claro. Ya van las preguntas, Eva, ya van las preguntas. Ya van las preguntas, pero lo desarrollé y al final. Mira lo que pregunté. ¿Usted de una vez? Sí. Es que de pronto es algo que tengo más adelante. No le importa. Bueno, No, sí. me surgen dos preguntas en base a este texto, porque bueno, hay uno que es el joven rico cuando Yeshua le dice, ve y véndelo y dale todo a los pobres. La pregunta es, ¿por qué Yeshua le dijo a este hombre, que era un líder muy fuerte en la economía, le dijo, ve y dale todo el dinero a los pobres? ¿Por qué ejecutó Yeshua esa acción, sabiendo que este hombre guardaba supuestamente, entre comillas, Todos los mandamientos. Entonces ahí cae este texto. ¿Por qué lo hizo él? Digamos que de una u otra forma, sí, su corazón mezquino, pero cuando Yeshua le decía, él iba a pasar a otro punto, a otro nivel, ¿sí? Que en ese caso, en pocas palabras, le estaba diciendo como, déjalo todo y ven conmigo, para las cosas que son del reino, para las cosas que van más allá, ¿sí? Entonces, el dejarlo todo de una u otra forma, hablando de bienes, en cuanto a todo y dáselo a los pobres, en sí era mirar si cumples Torah. ¿No? Resulta que cuando Yeshua está haciendo esa acción, él la estaba haciendo en un tiempo especial que era un Yom Kippur, un tiempo de perdón. Y le dijo, si tú le das todo eso que tú tienes a los pobres, Okay. a pesar de que tú guardas todos los mandamientos, yo te voy a perdonar porque tú no eres justo. Okay. Ve y No eres dárselo justo. todo a los pobres. Fue un desafío en cuanto a si tú ayudas a los pobres y sabiendo que tú le vas a dar todo, porque si hubiera sido por préstamo, ningún pobre le puede devolver a él. Ujú. Por eso él le dice, ve y dale todo esto a los pobres, porque al fin y al cabo ellos no van a tener con qué darte y devolvértelo. Pero él está hablando también en algo muy referente al perdón. Okay. Conforme al perdón. Conforme mi al paz. perdón. Muchas gracias, mi paz. ¿Y por qué Yeshua dice que habrá pobres entre ustedes? Haciendo dentro de acá. Siempre no habrá dentro del pobres pueblo. entre Sí. ustedes, entonces... Hay una porción, aún dentro de este mismo texto más adelante, que dice, nunca les va a faltar nada. La misma palabra A los dice. pobres no les va a hacer falta Porque, no, la provisión siempre de una u otra forma, si sea por medio de un hermano, les iba a llegar. Para eso estaban, por ejemplo, las espigas que no se recogían, los rincones en los campos. Pero cuando nos habla de pobres entre ustedes, aún es dentro de la misma presencia, o sea, la misma obediencia a Yahweh y el mismo vivir conforme al Eterno. Sí. Seguimos. Versículo 11. Dice así. Ahí es donde vamos a leerlo. Pues no faltará pobre, o sea, quien clame por su necesidad dentro de ustedes, ¿sí? En la tierra, por eso yo te ordeno, o sea, en la tierra que habitemos, por eso yo, en este caso hace referencia a Yahweh, te ordeno, abrir, abrirás, abrir, abrirás, la mano tuya a tu hermano, el menesteroso, ¿sí? Aquí. ¿Y por qué nos habla al hermano tuyo y puntual directamente? Porque lo más probable es que habite dentro de la tierra en las que vamos a estar. O sea, siempre. Dependiendo en las tierras donde habitemos, siempre. ¿Sí? Al hermano tuyo, al que está ahí pegado a ti. Atento, ¿sí? A tu necesitado, lo repite acá. ¿Sí dice así en sus versiones? A tu necesitado. Sí. A tu necesitado. En tu tierra. Ahora aquí tenemos presentes conforme al orden y la distribución del pueblo de Israel según las tribus en cada tierra y en cada zona también. Listo, mis amados hermanos, hasta ahí. ¿Se ha entendido bien hasta ahí? Porque ya vamos a arrancar a comprender lo que el Paz me preguntaba ahorita. ¿Hasta ahí? Sí, viene otra pregunta. Sí, señor. Si hay un texto en el BRIC donde dice que así como prospera tu alma, tú vas a prosperar en todas las cosas. Entonces, Yeshua viene y nos trae una renovación de la mente, ¿sí? Porque cuando viene el Rúa viene toda la renovación y el mismo Espíritu nos ayudará en todas las cosas que necesitemos. Entonces la pregunta es, ¿podemos traer este texto para nuestro presente? Porque vendría un pensamiento también que la pobreza económica es por consecuencia de la pobreza del alma. Y desafortunadamente alguien que tiene pobreza del alma y es mediocre, pues nunca va a prosperar. Y yo me he dado cuenta que la religión
cauteriza la mente, por eso es que la gente no aspira a tener, porque pensaron que la religión es un voto de pobreza, Así es. cuando no es así. Esta mañana Andrés lo decía, dentro de todo lo que pasa es que se acostumbran a un estado por causa de tal vez, los que conocemos, que antes vivíamos, llamémoslo así, como en el mundo, y conocemos de una u otra forma, queda tan cautiva que su mente tiene que como que depender. Si yo no hago, si no estoy ejecutando, no veo nada. En este caso, lo que tú nos hablabas, mi Paz, el que mantiene pobre, unos son porque quieren vivir de, Sí. ¿sí? Y otros porque aún no se les ha sido revelado. Su alma aún no está. Aunque digan conozco a Dios, aunque digan no van a decir Yeshua, Jesús, conozco a Jesús, no han entendido nada, porque precisamente para eso es la Torah. Quien trae Yeshua, quien trae luz, el Ruach que trae entendimiento para vivir conforme a. Por eso la provisión no es solo lo material, sino la provisión a dar, enseñar, formar de lo que necesito, de lo que necesita mi hermano. Porque puede que necesite instrucción y formación en algo que sea lo que le falte, la chispita, para despegar. ¿Sí? Y vuelvo y repito, es por un tiempo, no es que se quede ahí todo el tiempo. Venga, ¿y entonces cómo era? No. Decisiones puntuales, lo que el Padre nos está llevando en este tiempo. Escucho, me determino y acciono. Seguimos. Acá. Entonces, permítanme un segundo, creo que me bajé mucho. No, acá ya. Entonces, de esto literalmente de todo lo que es la obediencia en cuanto a Yahweh, tanto en mandamientos como en lo que es su voluntad, porque a veces también se reacio a la palabra accione, no accione, cállese. En lo que es obedecer a nuestro Padre, depende de que su mano también permanezca abierta para nosotros, ¿sí? Dos ejemplos diferentes, tanto en lo material, digamos que lo estamos tratando, como también en los asuntos del eterno. Se han dado cuenta que a veces hay personas que por no hacer caso, por no hacer muchas cosas, se meten en líos y ni siquiera a veces entienden la misma escritura. Entonces, es porque la mano, nosotros mismos nos encargamos de que la mano se cierre, de que la provisión de nuestro Padre se cierre, de que no haya provisión, o sea, como por decir, de cielos cerrados, ¿sí? Para todo, hablo de toda nuestra área en general. Y aquí voy a tocarlo acá y ya sigo. Entonces, como tal, la muestra de nosotros tiene que ser de amor. Y ese amor como tal es Gesed, que significa también compasión, misericordia, bondad, pero todo alineado a la Torah. Aquí es donde viene el punto. Tzedakah no es darle a alguien que es vago y se acostumbra a que yo le dé a toda hora. Ahí sí, ahora sí. Eso no es, porque simplemente no estaría su alma no estaría en nada. No estaríamos en nada. Sí, porque, perdona, voy a aportar algo, y es que fruto de la restauración es la prosperidad. Así es. Porque si un alma está empobrecida todo el tiempo, su vida física también se ve reflejo de lo que hay en su alma. Porque así es. El Padre en Devarim 8 habla de un tiempo de proceso de formación y preparación, pero también vemos que el Padre también entrega para poder pasar de un estado a otro, ¿no? Así es. Porque si usted no pasa de un estado a otro, es porque hay algo en su alma que todavía no ha entregado. Porque el Padre no nos va a llamar siempre a vivir en pobreza, en miseria y en maldición. Porque estaría diciendo que el Padre entonces en esa área no va a quitar las secuelas que a veces uno mismo se las busca, o los padres, o muchas veces acciones que uno hace. Pero hay un momento, porque todos en algún momento tuvimos una escasez, o lo hablo como testimonio, igual mi esposo, salimos de la miseria, salimos de la pobreza, de no padres ricos, pero invertimos en el reino, la maldición en bendición y se ve la sobreabundancia.
Así es. Porque también eso es un pensamiento como que, no, yo soy pobre porque Dios quiere que yo sea pobre. No, es porque usted quiere su estado así, no quiere cambiar su estado y no pelea Así. para llegar a salir de ahí, porque todos tenemos una pelea en todas las áreas de la vida. Así es. Pero uno tiene que determinarse si sus papás vivieron miseria y ruina y todo el tiempo vivieron en pobreza, usted no se va a terminar como sus padres. Así es. Porque entonces no estaríamos, es como cuando uno ve familias que nunca compraron una casa. Ahí hay una cuestión, hay que cambiar la historia. Sí se puede y hay que romper esa iniquidad que mis padres me transfirieron. Entonces, también hay que tener una línea de que lo que tú dices, el principio de saber dar, que es lo más importante, pero también examinar mi vida, porque yo no he salido de la maldición de no poder dar. Porque si tú no pasaste de no tener, y hay un principio que nos estás dando, que es pasar de no tener para dar. Así es. Porque si no tienes eso, o sea, y estás en esclavitud en esa área, hay algo que nos ha roto. Así es Para mí es exactamente. eso. Porque Claro. precisamente el Padre nos lo decía aún hace un momento, como prospere tu alma, prosperes en todas las cosas. Entonces, precisamente nos habla de esto. O sea, si hay alguien que clama al Eterno, que está necesitado, que tiene necesidad, ¿cuál es cuál debe ser nuestra acción? Aún enseñar, dar la provisión de lo que necesita, para que haya la restauración y aún, si es posible, dar, ayudar, hágale, bueno, yo le enseño y hágale, ¿sí? Como cuando va a montar en cicla, bueno, yo lo tengo un poquito, pero hágale, sí, bueno, yo le enseño a montar, pero hágale, si se cae, levántese y hágale otra vez, ¿sí? Hasta que se sostiene solo, pero va en la formación y en la restauración para poder comprenderlo y ejecutarlo. Porque como lo hablábamos hace un momento, la misma escritura lo decía, solo es por un lapso de tiempo, no es para siempre. Entonces, no es, como no lo decía el Paz, no es para tener vagos o mantenidos, no. Es por un tiempo de formación, un tiempo, porque lo puede tener todo, pero por algo en el alma, algo sencillo, no puede brotar, no puede. Miren, eso hasta impide, mis padres me corrigen, impide hasta el servicio. Porque por estar enfocado en esto, pero ¿por qué no se tiene la mirada puesta en? ¿Sí? Impide y acorta mi vida también, porque se pasan los años en una situación y el tiempo sigue avanzando. ¿Y acorta mi vida en qué? No en que me vaya a morir a una edad de 20 años, eso no. Acorta mi vida en que se pasan todos los años y solo vivo en una cosa. Dejo de vivir muchas otras, ¿cómo lo llamo? Otros momentos, lo podría decir tal vez, dejo de vivir muchas otras situaciones, de vivir muchas otras cosas en el Eterno, porque solo hay una. Y las consecuencias y es acá al punto al que voy, porque las consecuencias son, toda acción tiene una consecuencia, ¿sí? Y se recibe en cualquier momento. Mientras no haya la corrección de la acción o una humillación, un teshuvá, puede que eso permanezca presente y en cualquier momento del tiempo, ¡pum!, llega. En cualquier momento, sea hoy, sea mañana, sea en un año, 2 años, llega. Pero las consecuencias de un mal accionar, en este caso del empobrecer, llamémoslo así, o hablo en todo el aspecto, no abarca solo mi vida. Si fuera uno solo, va y viene. Abarca tu familia y por los que estamos clamando hoy. Por los que es este ayuno. Una sola mala acción, una sola mala decisión, abarca una generación. O puede abarcar muchas generaciones de ahí hacia adelante. Que es por lo que estamos hablando hoy y el punto principal de lo que el Padre nos está resaltando acá. ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Un aporte, mi alejito. Muchas veces, digamos que las situaciones que el padre provoca para que se cambie una mala formación, ¿sí? Porque digamos que si hablamos de generaciones, como el padre nos ha venido enseñando, los primeros que tenemos que cambiar nosotros. Si yo viví de un papá, una mamá tacaños, miserables, mezquinos, pues digamos que esa condición muchas veces se arrastra, ¿no?
Pero entonces ahí es donde tocó tomar una determinación, y tristemente en algunas ocasiones, cuando se cae en esa condición, la persona se acostumbra, Así y la persona se acostumbra a que todo el mundo tiene que darle, ¿sí? A que todo el mundo, lo que decía esta mañana mi esposo, a ser víctima. Entonces nunca va a salir de esa condición, nunca va a salir de victimizarse, que es que yo soy pobre, que es que yo necesito, pues que nadie me ayuda, y Dios en algún momento proporciona esa situación de que, listo, le ayudan, el Padre es hermoso, bendice, pero la gente, por no querer salir de esa condición, permanece, como tú dices, en ese estado y nunca avanza, y nunca avanza. Y la preocupación es que las generaciones que vienen arrastran peor esa condición. Entonces por eso vemos miserableza, vemos pobreza, vemos gente que aún ministerialmente ni en medio de la comunidad avanzan, ni crecen, ni prosperan en su alma, ni prosperan en nada, ¿sí? Entonces, y es por eso, porque uno no puede acostumbrarse a que la persona le tenga que dar, ¿sí? A que la persona todo el tiempo, ni siquiera tampoco es una obligación, ¿sí? O sea, digamos como que es un deber de nosotros como hijos de Yahweh, bendecir y ayudar, pero no es una obligación que es que todo el tiempo a mí me tienen que ayudar, porque es que como yo estoy en la iglesia, y como, entonces, tristemente muchos no han salido de esa condición. Por eso es cuando el Padre en medio de estos tiempos coge y corrige y exhorta de que la gente se acostumbra a vivir en ese estado y no quiere salir de ese estado de pobreza, de miseria, empezando desde sus pensamientos, empezando desde su manera de vestir, empezando desde su manera de actuar, empezando desde vivir. No, con esto es suficiente, ¿sí? No, si tenemos esto, pues no importa, Dios proveerá, pero no se mueve para prosperar, su mentalidad no cambia, y todo eso tiene que cambiar desde nuestra mentalidad. Y lo que hablábamos hoy precisamente con mi paz es cambiarle la mentalidad a nuestros hijos, ¿sí? A entender de que no solamente hasta que tengan 30, 40 años, ahí sí entonces prosperen, ahí sí entonces póngase las pilas y hagan, no. Desde antes nosotros tenemos que cambiarle esa mentalidad, porque si no, entonces nosotros como creyentes, ¿qué testimonio estamos dando? Que tenemos un Dios que no prospera, un Dios miserable, un Dios que lo quiere vivir a uno arriado todo el tiempo, que toca estar en medio lo que tengo, medio un poquito en la nevera, y es que eso no es así, ¿sí? Porque algo que el Padre nos ha enseñado también en su escritura es que Él quiere ver a un pueblo bendecido y prosperado, ¿sí? En todas las áreas, pero eso también depende de nuestra diligencia, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de cambiar y de salir de todos esos malos hábitos que se tienen. Y nosotros hemos visto tristemente personas en esa condición y no salen de ahí. Y no es que es un proceso de Dios, no, a veces no es proceso de Dios, es la misma persona que no quiere salir de esa condición, ni tampoco quiere reconocer también que es un flojo, que es un vago, que no quiere salir de esa, y que se acostumbró a que le estén poner cara de, perdón la palabra, de tonto o de tonta, ¿sí? Para que pobrecito, pobrecita, y cae en esa condición de ser víctima todo el tiempo. Entonces, digamos como que es un punto donde el Padre, lo que decía mi papá esta mañana, en este caso lo pueda comprender para nosotros, que cambiar y cambiarle esa condición a muchas personas que están a nuestro alrededor. Y lo otro es la persona que se deje, porque digamos que uno está dispuesto a dar, a consolar, a formar, a enseñar, pero la persona no quiere. Claro, ¿sí? Entonces, ahí la situación de que hay dos puntos, ¿no? Uno que el que sí entiende y comprende y salió, y el que se acostumbra a eso. Es muy cierto todo eso. Y en cuanto a lo que se implanta, a lo que pasa a ser un estado completo en su alma, donde quedan completamente ciegas las personas, podríamos decirlo así, no ven ni saben cómo, ¿sí? No se ve ni se sabe cómo, de una u otra forma. Entonces aquí es donde iba precisamente a lo que es la palabra amor, en este caso la compasión, de la mano de la tzedaká, de las buenas obras, ¿sí? O del accionar de forma correcta. ¿Por qué? Porque el accionar conforme a la necesidad de mi hermano tiene que ir con amor, pero ese amor, esa compasión, esa misericordia no es en mis emociones, porque si no así podríamos resultar hasta, digamos, dándole a una persona, bueno, no sé, que se la pasa un indigente por ahí en la calle, deme, y uno dándole para que vaya y consuma. Está mal, eso ya son emociones, eso no es amor, eso no es amor. ¿Sí? Y tampoco ese de acá, por eso precisamente nos resalta dentro de los que son pueblo. Ahora, mi Mafe ahorita lo tocaba, una persona que dice, no, yo no quiero aprender, y se rechaza,
pues podríamos decir que no lo contamos tampoco dentro de, porque una persona que es y hace parte del pueblo escucha y ejecuta. Que no vaya a suceder. Hay un teólogo que es un indigente y es teólogo, no sé si Ah, lo sí, han visto. eso, ¿verdad? Que la gente Está llega, vicio. o sea, un teólogo que supuestamente conoce escrituras y su condición es drogadicto. O sea, como que- No, y habla... Pero Alejito, el punto de que también quiero ahí tocar y es, hay que tener cuidado porque, bueno, en un pasado tuvimos una persona que estuvo acá en la iglesia y era muy viva para sacar plata, ¿no? Entonces, a mí me lloraba y decía que el esposo no le daba plata, ¿cierto? Y que la niña aguantaba hambre y así ya tenía 3 personas. Entonces, mensualmente nos sacaban a los 3 lo mismo, con él haciéndose la víctima de que el esposo no le daba a la niña y no le daba a ella, hasta que un día llegó el esposo a mi casa a pagarme una pensión cuando tenía el colegio y me di cuenta que ella era una mentirosa que usaba a su hija en la misma congregación para tener a 3 marranitos que mensualmente nos le diéramos plata, ¿sí? Entonces yo ya vi esas situaciones y la hablo con autoridad porque cuando uno ama a dar es un privilegio, pero también hay que tener cuidado que hay gente que se camufla dentro de la misma iglesia para sacarle plata de una manera muy sutil, ¿sí? Porque esto es un tema muy controversial y es bueno hablarlo. Así es. Esto no se puede decir. No, hay que predicarlo, hay que predicarlo. Porque es que la gente puede usar este texto como un pretexto, Así es. ¿sí? Sí. O sea, es bueno y aún en el canal que lo escuchen porque le puede estar pasando lo que uno vivió. Yo lo viví con una persona y ella usaba a su hija como un escudo y me decía que el esposo no le da ni un solo peso y pues mensualmente el padre solo sabe lo que yo hacía con ella, pero dentro de la misma congregación, si no se le crea esa mentalidad a la persona, yo salí de la pobreza, sé que es vender en la calle y así como cualquiera salimos de la condición de la calle, de vender en la calle y se logró un objetivo, pues yo creo que todos tenemos la misma capacidad si lo queremos hacer y pagamos un precio. Así es. Pero ahí nos damos cuenta que en la fe también, pobre no es el que sea vividor, ojo con eso, o el que sea miserable consigo mismo y no quiera cambiar su historia, porque pues yo nací en un lugar muy humilde, donde mis papás no nacieron de cuna de oro y muchos nacimos acá igual, y nos tocó lucharla, trabajarla, guerrearla y salir al otro lado para poder dar. Así es. Pero hay que tener mucho cuidado con eso porque cuando me di cuenta de eso aprendí un principio y es saber a quién se da, Exacto. cuándo se da y cuándo se lo merece. Así es. Y hasta qué límite también se da, ¿no? Así es, sí, señor. Porque si ya lo coge como un abuso y nos llevaba como un cajoncito como de unos 3 añitos y fue tremendo. Sí, claro. Cuando tú dices 3 añitos, son 13 añitos, ¿sí? Entonces, pero hay gente que no tiene la palabra, no sé cómo decirlo, cinismo, vergüenza, que si a mí me dan todo el tiempo, a mí me parece cínico, sin vergüenza, o sea, a mí no se me cae que yo vivo en mi casa y yo no aporte, algo así, por ejemplo en mi caso, principios. ¿Qué hablamos con esto? También la fe, y creo que este tema es muy bueno, excelente me parece para hoy, porque es un tema que veníamos hablando, a esta generación hay que enseñarle principios financieros Así es. y cambiarle la mentalidad de llevar una vida miserable. ¿Por qué? Porque su corazón, sus padres, toda la vida vieron un acto igual, lo que dice Maf. Porque de nada nos serviría ayunar, orar, si seguimos con una generación tacaña, miserable, con la mentalidad de que solamente ellos no pueden. Todos podemos salir Así es, sí, señor. de la pobreza. Y es una decisión que yo tengo que asumir y guerrearlo, no por los papás, porque la otra excusa es que a mi papá a mí no me ayudó, a mí tampoco, y se pudo luchar. Si yo me creo como la mente de que a mí no me dieron y me creo que pobrecito soy, o en la iglesia a mí no me aman porque no me dan, porque eso puede ser un escudo, y atacar a la congregación es que allá es una manada miserable, no. Se ayuda, pero no se queda todo el tiempo la ayuda, ¿no? Así es. Sí, porque hay gente muy vividora dentro de la fe. Vuelvo y digo, yo viví eso, creo que, no sé si alguno de ellas también lo está personalmente, pero aprendí que uno da, pero hay que saber dar. Así es.
y hay un límite. Y también otra cosa que he aprendido de dar, porque pues ese principio lo he visto con varias facetas, varias circunstancias y varias cosas, es que también la persona debe merecer Así es. dentro de la congregación, es decir, un corazón que se vea que verdaderamente por lo menos ama aportar en su casa también de la fe, y hay un momento de crisis, pues con todo el amor se ayuda. Pero si un corazón es desagradecido, un corazón no es humilde, un corazón no se lo merece, como tú honras o bendices a aquel que es un bastardo que ni siquiera se mide, ni agradece lo que ve, mucho menos al Mesías. Entonces también hay que tener parámetros de saber dar, ¿sí? Porque a veces tú dejas de sembrar en corazones que verdaderamente se lo merecen y le das a alguien que nunca tal vez lo va a valorar. Entonces ahí también hay que pedirle al Espíritu de Dios discernimiento, porque el dar es un privilegio y es lo más hermoso que te puede suceder, pero también hay que tener discernimiento. Algo que el Padre me enseñó de mi propia experiencia es ten discernimiento cuándo das, cómo das y quiénes son merecedores también, porque hemos vivido de todas las etapas, de todas las experiencias. Puede llegar alguien acá que puede ser merecedor por primera vez y el Padre por misericordia permite. Como puede llevar a alguien mucho tiempo, que de pronto el Padre hace unilateralidad, como hemos visto con los hermanos que han bendecido a otros hermanos, de lo que el Padre les ha entregado. En esta casa se ha visto eso. El punto es cómo dar, cuándo dar y de qué forma dar también, ¿no? Así es. Y sobre todo esta generación, yo creería que es la generación que he visto más floja, ¿sí? Mediocre, perezosa, irresponsable, que no le gusta luchar, porque es la realidad lo que nos estamos enfrentando. Tenemos que romperles un cassette muy tremendo y es lo fácil. Así es. Todo lo quieren fácil. No quieren luchar, ni por su llamado, ni por lo material. Pero sí quieren grandes cosas del reino. Entonces, ¿cuál es la falencia que estamos viendo? Falta formación desde casa. Así es. Principios verdaderos y sólidos. Porque si a ti te enseñan, como gracias al Eterno algunos tuvimos el privilegio que nos enseñaron a pescar desde la juventud, son personas prósperas a los 30 años, ya tienen que tener un capital de mucha bendición. Pero si usted le enseña a ser miserable, un pelado de estos, desde esta edad, llega a los 40 y es un sinvergüenza que no tiene una cama. Entonces ahí hay miseria, hay ruina, hay pobreza, porque si usted a los 30 no tiene nada, estamos fregados. Es una realidad, porque es que la fe, lo que decía el Roy, ¿qué es lo que estamos viendo en la religión? Miseria, pobreza, ruina, gente llevada, gente frustrada, gente vuelta a nada, pero ¿por qué? Eso es un principio, ¿no? Así es, sí, señor. Yo pienso que la primera sede acá es con uno mismo. Así es. Con uno mismo, despertar uno mismo, si uno se ama, porque si uno no se ama y uno no quiere lo mejor para uno, no quiere lo mejor para nadie. Así de sencillo. Es lo que digo. Voy a volverlo a decir con otras palabras. Acá lo tenía. Es que acá lo tenía todo eso, pero ya. Entonces, voy a devolverme un poquito y ya vuelvo y ya lo. Entonces, bueno, voy a irlo tocando. No, el Padre está trayendo libertad porque es una área que no se toca casi. Y precisamente por eso, porque precisamente la trae a nosotros, antes de, porque el primer trabajo que hay que hacer es ¿en quién? En nosotros. Porque ¿cómo vamos a dar si no hay una restauración en nosotros? Si no tengo nada que dar. Si no tengo nada que dar, ¿sí? Exactamente ese es el punto. Entonces, vuelvo y repito, es acá donde viene la compasión, ¿sí? El amor de tener la disposición de dar, pero ese amor de dar no es el amor de emociones que tocaba hace un momento, sino que acompañado con las buenas acciones va de la mano de la escritura. ¿A cuál es el punto? Porque si yo le doy, no transformo su alma, ¿sí? Quien transforma el alma es el mismo Ruach, es el que cambia, Yahweh es el que cambia. Entonces, el accionar no es solamente, precisamente de eso nos hablaba ahorita el texto, por un tiempo y le darás, pero mientras que rebrota. Y esa provisión es en cuanto a todo el enseñar y el formar conforme a la que, a la Torá.
porque para eso son los mandamientos, eso es obediencia. Y si no, lo podemos leer en Deuteronomio 28. ¿Sí? Si escuchas estas palabras y obedeces los decretos, ahí lo vamos a ver completamente. Ahora, este amor Gesed, este amor de compasión, es el que va ligado y sujeto a lo que es la Torah, que requiere de emuná, que era lo que veíamos, de lo que La Paz nos hablaba hace un momento. ¿Por qué emuná? Porque de una u otra forma es creer. Si no está la restauración en el alma, ¿sí? O sea, si yo voy a la persona a dar y no hay emuná, pues estamos graves. Por más de que se le enseñe, por más de que se le diga y se le dé porque el dar es para que despegue, es despegar, no para mantener. Entonces, en este caso, si no se sujeta, no es firme, porque esto les requiere de firmeza y constancia. Cuando hablamos de firmeza y constancia, es el punto de pararme, determinarme y accionar, ¿sí? Tanto en el que se esfuerza para salir de ese estado, como también el que se esfuerza para ayudarle a su hermano, ¿sí? De los dos, porque aún hay que tener emuná sí se va a levantar, hay que creer, ¿sí? Y precisamente por eso es el que clama a Yahweh, por eso lo tocaba en la parte del mendigo, es el que clama a Yahweh, aún por su palabra y por su instrucción. Ayúdale, ¿sí? Ese ayúdale no es, yo lo veo como mal, yo le voy a ayudar, ¿sí? No, cuando el Eterno instruye, ayúdale, yo actúo conforme a, porque sé que hay algo. Eso es como esforzarme por la salvación de un alma, y tal vez no es para salvación. Así, puntual, igual. Entonces, solo que es algo que se ve reflejado acá en la tierra. Y el punto es que pueda recibir y ver. Entonces, firmeza, fidelidad, lealtad, ¿sí? Y constancia. Porque aquel que desprende de este estado, a quien le ayudamos, bueno, tanto del que ayuda, porque necesitamos constancia, ¿por qué? Porque eso no es solo le digo hoy y mire a ver cómo se defiende. No, constancia tal vez, ahí es donde viene el amor, aún de morir a nosotros para, bueno, vamos, ¿cómo va? Aquí, avance, bueno, se cayó, no se puede parar, venga, le ayudo. Hagámosle, ¿sí? La constancia, tanto en el apoyo, como en el que tiene que despegar y rebrotar. ¿Sí me hago entender? Mientras el tiempo de que viva contigo y conviva contigo, porque ahí va la parte de convivir, se tiene que formar esa parte en cuanto a la constancia. Porque si no, pues simplemente nos abstendríamos de muchas cosas y de una u otra forma el formar en esos casos, que es lo que hacemos la mayoría de veces aún con almitas nuevas, sería ser mezquinos también al no dar, al no ayudar, ¿sí? De nuestra parte, vemos la necesidad, no conoce, no sabe, está en ignorancia, ¿qué tenemos que hacer? Abrir la mano, dar, darás, para que tenga libertad, y con libertad, libertar. ¿Bien? ¿Hasta ahí bien? ¿Vamos bien? Listo, seguimos. Entonces, es aquí donde viene ese amor, y precisamente de ese amor, para hacer en realidad, cuando somos nuevas criaturas, es que se puede hacer. Exactamente para eso es este ayuno. ¿Qué tenemos que observar en nosotros? ¿Qué hace falta en nosotros tal vez en ese dar? Ojo, vuelvo y repito, no en el dar así nomás, sino en todo lo que abarca provisión y el ser usados por Yahweh en todas las áreas, ¿sí? ¿Qué nos hace falta a nosotros? ¿Qué hay que romper? ¿Qué hay que cambiar para que en la generación que viene no suceda? ¿Sí? Aún en la crianza. Aún en la crianza. Porque yo pude haberlo hecho, pero si en la crianza no está, pues tampoco hay nada. Entonces, aquí es donde viene realmente lo que es el mostrar que somos nuevas criaturas, para ser pueblo de Israel, un cambio y una restauración en nuestro ser. Entonces, ese es el amor, precisamente, digamos que cuando lo tocamos en amor, es de lo que hablábamos cuando aún los talmidim le preguntaron a Yeshua, Adón, ¿y cuál es el gran mandamiento? Amarás a Yahweh tu Elohim y amarás a tu ¿quién? A tu prójimo.
amar a tu prójimo, a tu hermano. Y este es el punto esencial acá, porque si no hay amor, no se va a poder hacer. Así la otra persona lo pide, nosotros tampoco vamos a poderlo hacer. Porque eso vino a hacer Yeshua, a restaurar ese amor, para que haya ¿qué? Equidad, lo que decía nuestra paz hace un momento. Equidad a cada quien lo que merece conforme a las acciones que ha ejecutado en la porción que es y en el tiempo correcto. ¿Sí? Entonces, si tú te esfuerzas por tu hermano y le das amor y siembras en él y le ayudas, ¿qué vas a recibir? Bendición. En lo que hagas literalmente físico, de provisión, llamémoslo así, pero también en tu oficio. Porque quien levanta un alma, quien ayuda a levantar un alma, se presta para levantar un alma, crece en su oficio. Crece en su oficio. ¿Hasta ahí sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Los veo pensantes. Sí. Entonces, acá. Aquí viene el punto, a lo que hacía referencia. Cuando dice Deuteronomio 28, del versículo 12, no pedirás prestado, sino que prestarás. Entonces, en muchas ocasiones está el 28:12, Deuteronomio 28:12. Entonces, te abrirá Yahweh su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra y en su tiempo, ¿sí? Y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, nos habla acá, y no pedirás prestado. Ahora, voy a hacer un alto acá. Cuando nos habla de prestar, ojo, era lo que veíamos hace un momento. Cuando nos habla de prestar, llevémoslo al asunto de nuestro hermano. Ya comprendimos el principio cómo era. Si queremos ayudar, ¿cierto? Conforme al mandamiento. Entonces, muchas ocasiones se piensa que tengo que estar muy relleno para poder dar. Y hablo de relleno, no estoy hablando solo de lo, bueno, hablemoslo de lo material y lo pasamos a la parte espiritual. Tengo que estar muy lleno de dinero que me esté sobrando para darle a mi hermano. No, tome, ¿sabe qué? Se lo regalo, tome. Aún La Paz lo explicaba esta mañana. Entonces, no ese es el punto. Miren, en ocasiones también tiene que ser por emuná. Porque, viéndolo en lo material, a veces puede que solo estés recibiendo el sustento tuyo y el Padre te está bendiciendo y prosperando en lo tuyo. Lo que es. Y llega un alma más, una boca más, por un tiempo, necesito esto. Viene la restauración y con esto una ayuda que se pueda dar. Ojo, prestado. ¿Sí? Y puede que yo diga, tal vez si me pongo a hacer cuentas no me va a alcanzar para esto. En mí, pensando en mí primero. No me va a alcanzar para eso. Es lo más normal siempre estar presente uno con los asuntos de uno. Mi paz me corrige. Pero en ocasiones es también actuar en la emuná, así como actuamos, así como veíamos el testimonio de doña Araceli esta mañana. Exacto. Listo, hágale. Aquí está. Y el Padre provee. El dar, el prestar o dar a alguien que necesita es como prestarle a Yahweh. Por consiguiente, eso es confianza y es emuná. Es confianza en Yahweh y es firmeza de saber, de tener identidad quién es nuestro Elohim. ¿Sí? Entonces, prestarás y no pedirás prestado. Claro, el Padre te sostiene y te ha proveído y te ha prosperado. ¡Qué bendición! Pero puede que para dar, tengas que tener emuná tú también. ¿Listo? Entonces, no es necesario estar completamente en sobreabundancia para dar, sino también ahí se prueba el corazón. También ahí se prueba el alma. ¿Qué tienes? Ahora veámoslo desde la parte espiritual. A veces nos enfocamos solo en una cosa. No, tal vez en este momento no tengo, como que está viviendo su situación. Ahorita no. Él sabe orar y sabe estudiar, que se defienda. Tal vez necesitamos emuná ahí también. Porque no todos somos iguales y para eso y por eso es que somos cuerpo. ¿Listo, mis hermanos? Y aquí es donde viene el punto esencial, que reargulle nuestra alma. ¿Qué tantas cosas
o qué tanto debemos buscar en nuestro interior que debamos cambiar. Si en ocasiones, esto va a sonar chistoso, ¿sí? Y tal vez es confrontante, pero nos cuesta abundar en la canasta de amor. Creo que ya no está. La canasta ¿Sí? está, el amor es el que no está. Ese es el punto. Eso se perdió, Claro, yo sí le eché de menos. Pero si a veces nos cuesta en la canasta de amor, ¿cuánto nos falta? Imagínense si llegara alguien a decir, hombre, me quedé, no tengo techo. No tengo techo. Uy, no, pero yo ahorita no tengo. O es mi familia o es usted. Mejor busquen otro lado. Sería algo tremendo. Estoy yéndome a los extremos, ¿no? Pero sí. Si a veces nos cuesta dar así. Y ese es el punto. Más la palabra no es ser tacaños, es ser mezquinos. Ya lo veíamos. Es ser mezquinos. Precisamente el conocer este precepto es conocer a Elohim, porque Él nos da. Y también reflejo de santidad es mostrar lo que Yahweh hace. Yahweh nos da. ¿Qué nos pide? Obediencia. Obedezcan. ¿Qué más a cambio? ¿O con qué podríamos pagarle? Con nada. Entonces, he aquí donde viene cómo está nuestro dar y cómo o qué tantas cosas debo dejar observando este precepto. Si estamos clamando por generaciones y personas, almas nuevas, ¿qué tengo que cambiar? ¿Ya han identificado algo? Ah, bueno. Es importante, mis amados. Miren, esto es de años, nos lo han dicho nuestros padres. Alguien que nos lo ha enseñado, el principio de la mano abierta es Alejito. No sé si está por ahí, no está. Nos lo ha enseñado. Solo que saben qué es la cuestión, nos pueden enseñar. Y podemos escucharlo. El problema es entenderlo. Si lo entendemos, lo hacemos, porque hay temor. Por eso decía, teme a tu Elohim. Teme a tu Elohim. Si lo entendemos, lo hacemos, ¿sí? Como se tiene que hacer. Pero si no se entiende, es complicado. Y este ayuno y este tiempo, todas estas palabras van precisamente a puntos a corregir. Aún habla, o desde el pensamiento hebreo, esto se cataloga como inmadurez. Inmadurez, ¿por qué? Porque el hecho de no dar, ¿sí?, es como un niño pequeño, que tú le das un dulce, compártale, no quiero, como si él lo hubiese comprado, como si él hubiese tenido el dinero, hubiera trabajado, hubiese tenido el dinero, yo compro mi dulce y no le doy a nadie. No. ¿Quién le da el dulce al niño? El papá. ¿Quién nos da la provisión a nosotros? El Eterno. Por eso se cataloga como inmadurez, viendo como carácter formado la madurez de tener la capacidad de dar. Vuelvo y repito, no solo en lo material, sino dar. Miren, esto es lo que más cuesta. Dar es tener la disposición de perder tiempo tuyo en lo que tú quieras hacer, en tus caprichos, en tus cosas, morir a eso para dar vida a alguien, para que alguien rebrote. Eso es madurez, o de esta forma se observa, tanto en lo material como en lo espiritual. Entonces, esto es parte de lo que es madurez en el carácter de una persona formada. Ahora voy a agregarles acá algo, y lo tenía, miren, hasta en azul lo tenía subrayado acá, referente a la palabra mezquino, para que lo tengamos presente. Y esto es fuerte. Entonces, cuando observamos la palabra mezquino, no tacaño, vuelvo y les digo, no tacaño, tacaño no. La palabra mezquino nos da el diccionario español, nos habla de que es una persona
que escatima excesivamente el gasto. ¿Sí? También nos habla de que es una persona con falta de nobleza de espíritu. ¿Sí? También nos habla que un mezquino es alguien pequeño o diminuto. Pero miren esto más fuerte todavía. Un mezquino es un pobre necesitado, falto de lo necesario. Entonces, si lo observamos de esta forma y hay mezquindad, ¿quién es más pobre? ¿El mezquino o el que está clamando a Yahweh? ¿Qué puede haber en nuestro corazón? También nos habla de que es una persona desdichada. Y perdónenme por lo que voy a decir, pero así está tal cual en el diccionario, pero dice que es un desgraciado infeliz. En Apocalipsis lo dice, porque dice, pobre que tú dices que tienes oro, pero eres miserable delante de mí. Y miren esta parte desde la mentalidad hebrea. Un mezquino es alguien que está muerto, porque los vivos dan. El muerto no puede dar. El muerto no puede hacer nada. Entonces es bien curioso, bien importante. Y como lo hablábamos hace un momento, aún la mezquindad impide el servicio. Hablamos del dar al principio, de sedaká, equidad. Cada quien recibe conforme a sus obras, conforme a lo que ha accionado en su tiempo adecuado, en el tiempo establecido por el Eterno. Pero cuando lo observamos desde el hebreo, mírenlo también desde esta parte. Nos habla que una persona mezquina es un tonto sin sentido. Porque el mezquino se aferra a las cosas de este mundo, a las cosas materiales. Y el que es mezquino dentro del pueblo de Israel no sabe y no es consciente todavía que hay una eternidad o que hay algo espiritual. Si lo entendiera, sabría que todo acá es de paso, que no nos pertenece. Vive en un engaño, como en una falsa realidad. Vive sin sentido. Esta palabra tonto hace referencia a no temer a Yahweh, o sea, una persona falta de sabiduría. También catalogada como, les va a sonar chistoso, ya lo había hablado una vez en una enseñanza, como una persona retrasada, no enfermito, sino retrasado en el tiempo. Hagan de cuenta como un niño chiquito en un cuerpo de grande. ¿Sí? Para no hablarlo, algo así, ¿sí? Entonces, un niño chiquito en un cuerpo de un grande, una persona retrasada, que no es consciente, o sea, como que actúa por un instinto carnal, animal, pero no tiene sentido. Entonces, la apertura de mano, ya lo vimos en todas las áreas, el dejar de ser mezquino, que es algo que nos resalta, hace que podamos pasar a ser canales o instrumentos de Yahweh nuestro Elohim acá en la tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros allá afuera? Dar, ¿cierto? A las almas. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si hay mezquindad en nuestro interior, ¿qué vamos a dar? ¿Qué vamos a formar? Es lo más terrible. ¿Qué vamos a formar? Vuelvo y repito, tanto en lo material como en lo espiritual. ¿Sí? Así que el trabajo en este caso consiste en quebrantar y quebrar mi mezquindad, mi alma. Es más, quebrar la naturaleza, la cual hasta el presente me ha impedido aún poder ir pasos más adelante en lo que es el propósito perfecto de Yahweh. ¿Qué hay en mi alma? Y si hay mezquindad, ¿cómo la debo corregir? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo tiene que ser?
Ahora, hay algo que es importante. Cuando somos y hablamos de que somos Israel es porque ha habido una restauración en nosotros, ¿verdad? Eso significa Israel. ¿Sí? Entonces, este tiempo, por las futuras generaciones, es esa batalla uno a uno, nosotros contra nosotros mismos, que tal vez pueda haber. Y aferrarnos al Padre por romper y quebrar eso en este tiempo. Por eso estos 3 días son cruciales. Es un punto de pasar o quedarse. Por eso este momento y este tiempo, estos 3 días en medio del tiempo y lo que el Padre ya empezó a hacer y seguirá haciendo, es ese peniel. Es ese cambio en mi interior y esa plena sinceridad en lo que tengo que hacer. Por eso solo es una batalla conmigo mismo de determinación y de acción. Así que yo les quiero invitar ahí donde están. Se me perdió Brian. ¿Me ayudas con la canción, hijo? Vamos a darle gracias a nuestro Padre en este tiempo por lo que nos ha resaltado y nos ha marcado aún en nuestro interior, si realmente estamos siendo justos o tal vez no hemos conocido aún lo que es ser justo, si tal vez hay mezquindad en nuestro interior, en nuestro corazón, si tal vez no hemos dado, si tal vez no vemos a nuestro hermano como un hermano literal,